En el principio, antes de la existencia de la tierra, antes de la formación de los mares y el surgimiento de las montañas, solo existía el Creador, el Señor, eterno e infinito. Habitaba en luz inaccesible. En su sabiduría, eligió crear seres celestiales para reflejar su gloria y servirle en adoración. Así nacieron los ángeles en incontables miríadas, cada uno con poder, belleza y funciones específicas en el reino celestial. Imagina, el cielo, perfecto, armonioso, intacto por el mal, ángeles cantando al unísono, ecos de luz recorriendo el infinito, y en el centro de este escenario celestial, la más bella de las creaciones, a Lucifer, el portador de la luz. Ahora imagina esto: Ismis Musier, Esautadu, Onjadu, Hajianchi, se alza contra el mismísimo Creador. En el vídeo de hoy, presenciarás la verdadera historia de la rebelión en el cielo. Para entender cómo Lucifer se convirtió en Satanás, como un tercio de los ángeles cayeron con él, y por qué esta guerra sigue afectando a cada detalle de tu vida hoy en día. Prepárese. Lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia, es el primer capítulo de la mayor guerra espiritual jamás librada en el universo. Antes de adentrarnos en el corazón de esta épica narración, por favor, dejen un me gusta para apoyar este trabajo y asegurar que historias como esta, profundas, reveladoras y transformadoras, sigan llegando a ustedes. Y si te apasionan los temas bíblicos, los misterios espirituales y las grandes narrativas del reino de Dios, suscríbete al canal ahora. Cada vídeo trae una nueva revelación, con cada historia, un nuevo despertar. Mucho antes de la creación de la tierra, antes de que el polvo formara montañas o los mares comenzaran a respirar olas, solo existía el reino celestial, un dominio de perfección absoluta, donde la gloria de Dios fluía como ríos de luz que llenaban cada rincón de la eternidad. Los ángeles vivían inmersos en esta atmósfera perfecta. Eran innumerables, cada uno creado con un propósito, un don, una función única. Algunos servían como mensajeros, otros como guerreros del Altísimo. Algunos velaban por el culto, otros custodiaban misterios eternos, y entre todos ellos, había una que brillaba con más intensidad. Su nombre resonaba como música. Su rostro reflejaba la gloria del Creador como si fuera un espejo viviente de la eternidad. Su cuerpo estaba adornado con piedras preciosas, como una obra de arte celestial que emanaba una belleza sin parangón a Lucifer, el portador de la luz, el querubín ungido, la creación más hermosa jamás concebida por Dios. Ezequiel describe su apariencia como él, sello de la perfección. No le faltaba nada. Era pleno en gloria, belleza y sabiduría. Su voz, según las antiguas interpretaciones, era como un coro de instrumentos diversos. Imaginen un solo ser emanando una música capaz de llenar todo el cielo. Lucifer caminaba entre piedras de fuego, expresión que alude a la presencia directa de Dios. Estaba junto al Todopoderoso. Era honrado, exaltado y respetado por todos los ángeles. Pero eso fue precisamente en la cima de la gloria. Susurro surgió en su interior, un pensamiento pequeño, silencioso, pero devastador. En Lucifer comenzó a contemplar su propia belleza, tu luz, tu brillantez, tu honor. Poco a poco, algo comenzó a retorcerse en su interior. Un orgullo, aquel que fue creado para reflejar la gloria de Dios, comenzó a desear ser el centro de la gloria. Isaías revela sus pensamientos secretos: Sobaer al cielo, exaltaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Seré semejante al Altísimo. La semilla fue sembrada, y con el orgullo llegó la ambición. La ambición trajo consigo la corrupción, y con la corrupción llegó la rebelión. Lucifer empezó a mirar lo que Dios le había dado como si fuera insuficiente. Era el más hermoso, el más excelso entre las criaturas, pero quería más. Quería aquello que jamás podría ser suyo en el trono. Allí, en el corazón del ser más hermoso del cielo, nació la sombra que cambiaría la historia del universo. Es importante comprender algo esencial. A Lucifer no cayó de la noche a la mañana. La rebelión no comenzó con gritos, sino con susurros. No comenzó con la guerra, sino con la duda. No comenzó con un acto de desafío, sino con un cuestionamiento. Se acercó a los ángeles con dulzura. Su voz era dulce, su apariencia encantadora. Allí sospechaba que dentro de esa luminosidad comenzaba a formarse la oscuridad. Mis hermanos, decía, ¿te has preguntado alguna vez por qué solo adoramos a Él? ¿Alguna vez has reflexionado sobre nuestra libertad? ¿Por qué no podemos aspirar a más? No atacó a Dios abiertamente. No dijo que quisiera el trono. Fue más sutil. Sembró semillas de duda, y las dudas eran semillas. Algunos ángeles retrocedieron inmediatamente, horrorizados, pero otros sentían curiosidad. Confundido, vulnerable. Lucifer era persuasivo, y poco a poco su voz comenzó a resonar más fuerte que la propia razón. La armonía comenzó a resquebrajarse. Los ángeles, que antes cantaban en perfecta armonía, comenzaron a murmurar entre sí. Las dudas se extendieron como humo,
como un aliento que recorría las filas celestiales. El Apocalipsis describe como un tercio de los ángeles fueron desviados por la influencia del dragón. Piénsalo, un tercio del cielo, millones y millones de seres perfectos. Corrompido, una rebelión celestial silenciosa pero devastadora. Lucifer ya no era solo un querubín, se estaba convirtiendo en un líder, jefe de la insatisfacción en padre de mentiras. Y todo esto tuvo lugar delante del trono de Dios, en el corazón del reino de la luz. Aquí es donde sucede algo extraordinario. Dios no destruyó a Lucifer inmediatamente. Podrían, en una palabra, con una reflexión, pero él no quería sirvientes impuestos. Él quería hijos que eligieran permanecer a su lado. El libre albedrío era un don y debía ser respetado. Los ángeles tendrían que elegir entre dos caminos, la verdad eterna o la ilusión del orgullo. Mientras tanto, otro movimiento comenzaba a formarse. Del lado de la lealtad, al lado de la luz, un comandante se puso de pie, Miguel, cuyo nombre significa ¿quién como Dios? Su grito resonó como un trueno. ¿Quién se atreve a compararse con el Altísimo? Solo a él le pertenece la gloria. Y fue entonces cuando el cielo, por primera vez, sintió el peso de la división. Dos ejércitos comenzaban a prepararse, no con armas humanas, sino con un poder espiritual incomprensible. La guerra aún no había estallado, pero estaba a punto de comenzar. Lucifer era ahora irreconocible. Su luz aún brillaba, pero por dentro ya era oscuridad. Su rostro aún irradiaba belleza, pero su esencia ya estaba corrompida. Caminó entre sus seguidores, incitándolos con discursos grandilocuentes. ¿Por qué deberíamos inclinarnos? Si Dios nos hizo tan hermosos, tan poderosos, ¿por qué no podemos gobernar tan bien? Los ángeles rebeldes lo estaban escuchando, y los cielos, que antaño habían vibrado con cantos de adoración, ahora resonaban con murmullos de rebelión. Era como si el universo entero observara en silencio la creciente tensión, como si la creación aguardara el inevitable impacto del primer conflicto cósmico. El trono de Dios no será dividido. La rebelión no sería ignorada. Miguel siguió adelante reuniendo a los ángeles fieles. Lucifer avanzó, enardecido por su propio orgullo, y luego, la guerra ira. El cielo jamás había conocido la tensión. Nunca antes había sentido miedo, nunca antes había presenciado una división pero ahora era como si cada estrella perdiera brillo, como si la eternidad contuviera la respiración. Miguel, comandante de los ejércitos celestiales, permaneció firme ante el trono de Dios. Su rostro era como un relámpago, su postura como un muro. Detrás de él, miles de ángeles fieles permanecían en fila, cada uno irradiando luz viviente, cada uno empuñando armas formadas por la propia justicia divina. Allende Lucifer, el que una vez reflejó la luz eterna, caminaba entre sus seguidores ahora corrompidos. Su expresión era de arrogancia. Sus ojos ardían como brasas oscuras. La luz que una vez fue pura ahora estaba distorsionada, rota, contaminada. Ya no era solo un hermoso ángel, fue el líder de una revolución. Él fue el artífice de la primera mentira. Era la voz del orgullo transformada en veneno. Los ángeles que optaron por unirse a él, millones, ya no brillaban con la misma intensidad que antes. Sus alas habían perdido parte de su brillo. Sus rostros reflejaban sombras, descontento y un anhelo de grandeza. Y entonces, finalmente el universo se dividió en dos ejércitos. Luz contra oscuridad, verdad contra ilusión, obediencia versus orgullo. No había vuelta atrás. Había llegado el momento de la batalla. Antes de que se asestara el primer golpe, Lucifer alzó la voz. Una voz que antaño guiaba la adoración, ahora incitaba a la rebelión. Escuchen, dijo, caminando con autoridad entre sus seguidores. Somos más que siervos. Somos seres gloriosos dotados de poder, sabiduría y libertad. ¿Por qué inclinarnos ante un trono que nos limita? Sus pasos resonaban como un trueno suave. Su retórica, afilada como una cuchilla, dicen que la gloria le pertenece solo a él. ¿Pero por qué? ¿Por qué nosotros, que sostenemos los cielos con nuestros cantos, no podemos gobernar también? Algunos ángeles rebeldes alzaron sus oscuras armas, enardecidos por las palabras del líder. Lucifer alzó las manos, y la luz distorsionada se reflejó en las yemas de sus dedos. Hoy decidiremos el destino del cielo. Me sentaré en el trono del Altísimo, y los que estén conmigo reinarán conmigo. Un rugido resonó entre sus filas, gritos de falsa valentía, gritos de ilusión. La rebelión quedó sellada. Al otro lado del campo celestial, Miguel dio un paso al frente. Su mirada traspasó el cielo. Su espada resplandecía con una luz intensa, como si portara la esencia misma de la verdad. ¿Quién como Dios? Proclamó con una autoridad que hizo temblar los cielos. ¿Quién se elevará por encima de aquel que creó todas las cosas? Su tono no era de odio, era una cuestión de justicia. Lucifer, tu gloria no te pertenece.
Fuiste creado para reflejar la luz, no para reemplazarla. Los ángeles fieles alzaron sus armas, y por primera vez en la eternidad, el cielo estaba preparado para luchar. La voz de Miguel resonó de nuevo, Go, y decidiremos quién permanecerá ante el trono. La rebelión no será tolerada, la verdad prevalecerá. Y luego, silencio. Un silencio tan profundo que parecía atravesar el cosmos. Las dos fuerzas se enfrentaban. Esperan tensión. Un momento que pareció interminable. Hasta el primer grito de guerra rasgó el cielo como una explosión de luz, y luego, el caos ha comenzado. El campo celeste estaba lleno de energía pura. Ángeles fieles avanzaron en brillantes filas, como olas de luz viviente que cortaban el espacio. Los rebeldes respondieron con oscuridad, con llamas distorsionadas, con poder corrupto. Todo el cielo se convirtió en una tormenta de luz y oscuridad. Los golpes resonaron como truenos. Las alas cortaban el viento como cuchillas. Rayos de poder estallaron en destellos que iluminaron el infinito. Fue una guerra como ninguna otra que podamos imaginar. No había metal, no había sangre. Era poder contra poder, gloria contra corrupción, propósito versus orgullo, y el impacto de cada conmoción repercutió en toda la creación. La parte más dolorosa de esta guerra no fue solo la destrucción celestial. El problema radicaba en que seres creados para vivir en perfecta unidad ahora luchaban unos contra otros. Amigos de huiras, hermanos y hermanas en la fe, ángeles que habían cantado juntos ante el trono, ahora estaban uno frente al otro, porque uno de ellos, solo uno, había permitido que el orgullo sofocara la verdad. Destellos de luz chocaban contra esferas de oscuridad. Ecos de clamor se mezclaban con cánticos de guerra. Los ángeles fieles gritaron, «Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos». Los rebeldes respondieron, «Libertad, poder, gloria a nosotros y el cielo». Todo el cielo temblaba. En el corazón de la guerra, donde el fuego celestial era más intenso, Miguel se encontró con Lucifer. El choque entre ambos fue como la colisión de estrellas. Una ola de energía recorrió el campo. Los ángeles fueron lanzados muy lejos por el impacto. La espada de Miguel ardía como fuego vivo. Cada golpe que asestaba parecía llevar consigo la verdad del Todopoderoso. Lucifer, en cambio, había transformado su energía en algo oscuro. Su luz estaba contaminada. Cada ataque estuvo motivado por el odio, la ambición y la desesperación. «Yo era el más bello de todos», gritó Lucifer, con la voz distorsionada por la rabia. «Yo estaba exaltado por encima de todos los demás. Jamás me doblegaré». «Nunca», Miguel respondió con voz autoritaria, «fue el Altísimo quien te exaltó y es el Altísimo quien nos hará caer. El orgullo es tu perdición». Entonces sus espadas volvieron a chocar, iluminando el cielo con una explosión colosal. La guerra llevaba ya un tiempo que solo el cielo podía comprender. Pero los rebeldes comenzaron a flaquear. La verdad tiene poder, la justicia tiene peso, a la luz tiene poder, y el orgullo no basta para sostener una larga batalla. Los ángeles fieles avanzaron con determinación inquebrantable. Con cada golpe, una nueva ola de gloria empujaba hacia atrás la oscuridad. Lucifer, al ver caer a sus seguidores, comenzó a perder el control. Su furia creció. Su voz se volvió más desesperada. «Luchad, luchad hasta el final», rugió, «seré como Dios, tomaré el trono». Pero sus palabras ya no tenían el mismo poder, y su gloria se desvanecía. Miguel contempló al enemigo, quien una vez había sido el más hermoso de los ángeles. Había tristeza en su expresión. «No odio, nunca odies». Alzó su espada llameante, y su voz resonó como un trueno puro. «Lucifer, tu rebelión ha terminado. El cielo no se dividirá. La gloria pertenece solo al Altísimo». Con un golpe poderoso, un golpe que conllevaba la autoridad del trono eterno, Miguel atacó a Lucifer con una fuerza innegable. Un destello gigantesco iluminó el cielo. Los ángeles fueron arrojados hacia atrás. Por un instante, el universo pareció detenerse. Lucifer fue derribado lejos en afuera, gritó al caer. «Un grito de odio, de desesperación, de derrota, no volveré, Your Honor». Pero su voz ya no tenía ningún poder, ni siquiera la autoridad, ni siquiera la gloria. Y entonces, la orden resonó desde el propio trono: «No permanecerás aquí por más tiempo». Todo el cielo respondió a esa voz. Un torbellino de luz se formó alrededor de Lucifer y sus seguidores. Una fuerza divina los envolvió como una tormenta. Ha comenzado el otoño. Fueron expulsados del cielo como estrellas fugaces, como llamas que atraviesan el vacío, como fragmentos de luz corrompida, expulsada de la gloria. El Apocalipsis lo describe de esta manera: el gran dragón fue expulsado, y sus ángeles fueron expulsados. Canela, Lucifer caía, seguía cayendo sin parar. La luz abandonaba su cuerpo, la gloria se desvanecía, y en lugar del nombre que una vez significó portador de luz, nació un nuevo nombre: Satán, el oponente, el acusador en el enemigo eterno. Cuando terminó el otoño, el cielo quedó en silencio.
Ya no había más guerra, ya no se oyeron gritos. La luz comenzó a restablecerse. Los cantos volvieron, suaves, profundos, armoniosos, pero algo en el universo había cambiado para siempre. La huella de la rebelión quedaría grabada para la eternidad. Un tercio de los ángeles había caído, y la más hermosa de todas se había convertido en la más corrupta. Agehau había terminado, pero el conflicto apenas había comenzado cuando Lucifer, o ahora Satanás, fue expulsado del cielo. Su caída no fue silenciosa. Se precipitó al abismo como un rayo deformado, un fragmento de gloria perdida que rasgó el firmamento con un grito eterno de odio. Sus seguidores, convertidos ahora en demonios, lo acompañaron como estrellas extintas. La tierra recién formada aún respiraba su primer aliento de existencia cuando tocaron el suelo. La creación era pura, inocente, inmaculada. Cada flor parecía cantar, cada río reflejaba la gloria divina. El viento llevaba consigo la fragancia de la paz que Dios había insuflado sobre el mundo. Pero ahora, en ese momento, un intruso caminó en medio de aquella belleza perfecta. Satanás, enfurecido y humillado, ardía de odio en su interior. No pudo regresar al cielo, no pudo recuperar su brillo, no pude deshacer la frase, pero él podía destruir lo que Dios amaba. Y eso, para él, sería el golpe más duro. Así pues, cuando Dios creó a la humanidad formada del polvo, pero animada por el aliento del propio Dios, Satanás vio su oportunidad, una oportunidad para continuar la guerra, alcanzar al Creador a través de la criatura, herir los cielos usando la tierra como campo de batalla. La misma estrategia utilizada entre los ángeles, ahora se usaría con Adán y Eva. Imagina el Edén, un jardín donde todo era vida, donde la creación desconocía el dolor, el tiempo o la pérdida, donde la humanidad caminaba con Dios en completa libertad. Adán y Eva vivían en una armonía imposible de describir. No había culpa, no había miedo, no había sombra. Eran la obra maestra de la creación, seres hechos a imagen y semejanza del Creador mismo. Y en el centro de este paraíso, Dios colocó el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal, no por crueldad, no por el riesgo, pero por amor. Así como los ángeles tenían la libertad de elegir, también la tendrían los humanos sin elección. No existe el verdadero amor, y fue precisamente por esa puerta, la puerta de la libertad, por la que Satanás decidió entrar. Cristo, el Hijo del Dios viviente, vino no solo para enseñar, sino enfrentarse al enemigo directamente. A lo largo de todo el ministerio de Jesús, Satanás intentó detenerlo, intentó tentarlo en el desierto, intentó incitar a las multitudes en su contra, intentó utilizar figuras religiosas para destruirlo, pero Jesús no vino para evitar la cruz. Él vino a cumplirlo. La cruz no fue la derrota. La cruz era un arma, fue una prueba, fue el punto de inflexión en la guerra que comenzó en Ceden y en el cielo. En el momento en que Jesús fue alzado en la cruz, Satanás pensó que había ganado, pero allí, sobre ese trozo de madera, se estaba cumpliendo la sentencia declarada. En el Edén te aplastará la cabeza. La cruz desenmascaró al enemigo, desmontó la acusación. La deuda fue cancelada. Él rompió el dominio de la oscuridad sobre la humanidad. Y cuando Cristo resucitó, el infierno tembló. La sentencia quedó sellada. La guerra espiritual continuaría, pero el destino final del enemigo ya estaba escrito. En el libro del Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan, Dios revela lo que le sucederá a Satanás después del fin de los tiempos. Y el diablo que los engañó será arrojado al lago de fuego. No habrá trono para él. No habrá gloria para él. No habrá reino para él. Aquel que pretendió exaltarse por encima de Dios, al final quedará completamente destruido. La rebelión no tendrá la última palabra. El orgullo no triunfará. El oponente no triunfará. Y Dios, el Creador que nunca pierde, restaurará todas las cosas. Ahora ya lo sabes. La historia de Satanás no comienza en la tierra. Comienza en el cielo. Comienza de forma perfecta. Todo comienza con la belleza y termina en la destrucción causada por el propio orgullo. Y también sabes, la guerra que comenzó en el cielo continúa dentro de cada uno de nosotros. Pero esta es la verdad más poderosa si hasta los ángeles tuvieran que elegir un bando. También tenemos que elegir. No vivan como espectadores. No vivas como si fueras neutral, porque en el ámbito espiritual no existe la neutralidad. El orgullo te hunde, las mentiras destruyen, la rebelión matan, pero la humildad salva. La lealtad restaura, la obediencia transforma. Dios nunca ha perdido una batalla. Nunca perdió un sirviente fiel. Nunca faltó a su promesa. Y Él garantiza, los que están en Cristo ya han vencido. La historia de Lucifer muestra el fracaso de la rebelión. La historia de la cruz muestra el triunfo de la gracia. La moraleja es simple, profundao y intemporao. La luz siempre triunfa. La verdad siempre prevalece. Y el amor de Dios siempre triunfa sobre cualquier oscuridad.
Si has llegado hasta aquí, debes saber que formas parte de esta historia, y el Dios que venció en el cielo y venció en la cruz, también lucha por ti.